bendiga. Estamos conectados a través de Instagram y a través de Facebook, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias a Yahweh. Ya estamos conectados, entonces hoy vamos a tener un mensaje de mucha bendición, un mensaje muy especial. Así que bienvenidos a todos y vamos ya a comenzar con una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos, ya que he tenido mucha oposición para poder dar este mensaje. Así que damos gracias a Yahweh por permitirnos una vez más estar en conexión para poder predicar su palabra y su verdad. Así que vamos a hacer una oración al Padre, entregando este tiempo en sus manos, y que este mensaje pueda bendecir tu vida y pueda darte luz y entendimiento con respecto a los últimos tiempos que estamos viviendo, con respecto a las profecías y el Apocalipsis. Así que damos gracias. Yahweh, gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por este ministerio, gracias por permitirme predicar tu palabra. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado que este mensaje pueda traer bendición, pueda traer luz a todos mis hermanos, a todos aquellos que están en la senda antigua, que caminan en tu palabra, en tu Torá, en tu verdad. Te pido, Padre, que los ilumines a través de este mensaje, que este mensaje pueda ser de bendición. Padre, yo te pido en el nombre de Yahshua que tomes control sobre el mundo espiritual, sobre todo el reino de las tinieblas, sobre todo lo que el enemigo se levante, sea destruido en el nombre de Yahshua, que este mensaje pueda ser luz en medio de tinieblas, ya que hubo mucha oposición para que pueda dar este mensaje, Padre. Que tu pueblo despierte, que tu pueblo abra los ojos espirituales y entienda los tiempos que estamos viviendo y lo que viene a la tierra, Padre. En el nombre de Yahshua, yo te doy gracias, te damos gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy, un mensaje profético, un mensaje acerca de los últimos tiempos, y es un mensaje especial, no es un mensaje más, si bien todos los mensajes que siempre comparto vienen de Yahweh, vienen de su palabra, de su verdad, pero el mensaje de hoy es un mensaje que tiene una verdad espiritual. Hay una verdad bíblica que muchos no entienden, que muchos no comprenden. Y sin la luz del Ruach, sin la luz del Espíritu de Yahweh, es imposible entenderlo. Por eso es un mensaje que el Padre me dio hace ya tiempo atrás, ya hace mucho tiempo atrás, aproximadamente casi un año atrás, con respecto al séptimo sello. Y este mensaje es un mensaje que no cualquiera puede entender, solamente aquel que tiene luz con las escrituras y las profecías. Todo aquel que ha estudiado Daniel, todo el libro de Daniel, todo aquel que ha estudiado todo el libro de Apocalipsis, va a poder entender realmente este mensaje. ¿Por qué? Porque en este mensaje Yahweh nos va a mostrar, nos va a revelar, nos va a enseñar cuándo caerían los juicios de Yahweh y cuándo vendría Yahshua. ¿Y en qué tiempo específicamente? No una fecha, porque todo aquel que dice que viene tal fecha, tal mes, tal día, está mintiendo. Nadie sabe el día ni la hora. Cuando Yahshua habló diciendo, ni aun los ángeles de Yahweh saben cuándo vendré a buscar a mi novia, a buscar el pueblo de mi Padre. Entonces vemos que este mensaje es muy importante de escudriñar y de entender, y yo sé que hay muchos que lo van a entender, otros no lo van a entender, pero yo les animo a que estudien y escudriñen el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. En el canal de YouTube, Eric Tiseira, Ministerio de la Senda Antigua, ahí he dado una serie de estudios sobre el libro de Daniel, todos los capítulos, y sobre el libro de Apocalipsis. Como siempre digo que para estudiar el libro de Apocalipsis y entenderlo, primero necesitamos estudiar el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel necesitamos conocer el contexto, sus versículos y en qué tiempo realmente estaba recibiendo toda esa información Daniel para luego entender el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando estudiamos el libro de Daniel, vemos que el libro de Daniel es un libro histórico. Todo lo que pasó en el tiempo de Daniel ya se cumplió.
Lamentablemente, millones de cristianos en el mundo entero, en sí, muchos institutos teológicos, yo he estudiado en 3 lugares durante muchos años, yo me he capacitado en las Escrituras durante muchísimos años, hasta que Yahweh me llevó a estudiar la Biblia en el hebreo, y ahí pude entender los errores que las escuelas en sí cristianas y escuelas que realmente enseñan la palabra de Yahweh, pero con un contexto griego y con un contexto romano. Y ahí podemos ver varios errores con respecto a las profecías bíblicas. Cuando estudiamos el libro de Daniel en un contexto hebreo, entendemos correctamente que todo el libro de Daniel ya se cumplió. Aún las 70 semanas de Daniel se cumplió. Esa profecía que Daniel recibió a través del ángel de Yahweh, el ángel Gabriel, se cumpliría en el tiempo del Mashiach. La última semana sería desde la Tevilá, desde el bautismo de Yahshua que recibe el Espíritu de Yahweh hasta la ascensión al Padre, cuando Él se va al Padre. Porque después, en el tiempo de Esteban, comienza la persecución y en el año 70 termina con la abominación desoladora. La profecía que habla claramente en Mateo 24, que Yahshua habla y dice: ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque todo será destruido. Él les estaba hablando de esa abominación desoladora que ocurriría en el año 70 con el emperador romano Tito, con todo lo que sería el imperio romano, destruiría Israel, Jerusalén, y mataría a miles y miles de judíos y también hermanos de la fe de otras tribus. ¿Por qué? Porque no solo Judá estaba en Israel, sino también algunas tribus también en cantidad menor. Entonces vemos que el libro de Daniel, estoy haciendo un resumen, fue historia. Capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor empieza a tener la imagen de ese sueño, de esa visión, de esa estatua que tenía parte oro, parte plata, parte bronce, parte hierro y barro, eran los imperios que vendrían en la historia del tiempo de Daniel. Y vemos que claramente todo eso se cumplió. Luego, Daniel sueña con 4 bestias. Entre ellas veía un oso, otro un leopardo, y vemos que cada bestia también representaba los mismos reinos que Nabucodonosor vio en esa estatua: Babilonia, Medo-Persa, los griegos y luego lo que sería en sí los romanos. Esa bestia cuarta que ve Daniel, grande y espantosa, se refería al imperio romano. Entonces vemos que luego en el capítulo 8, el macho cabrío, y claramente junto con otro animal, también está hablando de Medo-Persa y de los griegos. Entonces, toda la simbología del libro de Daniel ya fue historia. En el capítulo 9 recibe la revelación de las 70 semanas, donde comenzaría esa profecía, no es literal 70 semanas, sino es simbólico, comenzaría en el 453 antes del Mashiach a través de la orden del rey Artajerjes a reconstruir los muros, y serían 7 semanas, luego 62 semanas, hasta que Yahshua vendría, el Mashiach vendría, y la última semana sería desde la Tevilá del Mesías hasta su ascensión al Padre. Entonces, cuando entendemos el libro de Daniel, entendemos muchos libros, muchos capítulos dentro del libro de Apocalipsis que ya se cumplieron. Apocalipsis 13, las 2 bestias. Eso es historia. ¿Por qué? Porque también está hablando de todo lo que sucedió con el pueblo de Israel y con la bestia que es Roma. Por eso este mensaje que yo voy a compartir hoy es en sí la fruta o la cereza de un postre, por decir algo. ¿Por qué? Porque en este mensaje cierra todas las profecías bíblicas. Por eso este mensaje no es para cualquiera. Solamente para el que entiende lo que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis correctamente. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis,
Con respecto a los dos testigos son las dos casas de Israel. No es Moisés, no es Elías. ¿Por qué? Porque nos han enseñado mal. Las profecías se han interpretado mal. ¿Por qué? Porque durante muchas décadas y siglos los hijos de Yahweh o las religiones nos han enseñado las profecías con una visión griega o romana. Y para entender la verdad de Yahweh siempre hay que estudiarla en un contexto hebreo. Porque ahí es donde entendemos realmente las profecías en el contexto hebreo. Así sabremos qué cosas sucedieron y qué cosas no. Entonces hay muchos capítulos del libro de Apocalipsis, que yo estoy haciendo un resumen entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, para entender lo que ya es historia. Capítulo 12 de Apocalipsis, vemos la mujer y el dragón. La mujer es Israel y el dragón es Satanás. Satanás usó a Herodes para destruir al Mashiach cuando él vino. Mandó a matar a todos los primogénitos, por eso Miriam y Joseph, conocida como María y José, salieron de sus tierras. ¿Por qué? Porque realmente ellos entendían que había un propósito de Yahweh sobre su hijo, que era el Mashiach, el Salvador del mundo. Los de Apocalipsis que ya sucedieron, pero hay otros que no. ¿Y cuáles no sucedieron? Los juicios de tierra. Los juicios de Yahweh a la tierra no sucedieron. Los primeros sellos, cuando hablamos de juicios, se han abierto desde el siglo I, porque muchos están esperando los sellos de los juicios de Yahweh, que son entre ellos los 4 caballos. Pero cuando estudiamos las escrituras en un contexto hebreo, entendemos que los caballos se soltaron a partir de la abominación desoladora. A partir del siglo I comenzaron los juicios a desatarse. Estamos esperando los últimos sellos que se abran para que luego haga una apertura al segundo nivel de juicios, que son las 7 trompetas. Lamentablemente, ¿y por qué digo esa palabra siempre? Lamentablemente, porque es lamentable que el pueblo de Yahweh no conozca las profecías bíblicas, le tenga miedo al estudiar o al leer el libro de Daniel o el Apocalipsis. Yo recuerdo que he ido muchos años a la iglesia cristiana y siempre el pastor tocaba por arriba el libro de Apocalipsis. Y muchos de los hermanos no querían estudiar el libro de Apocalipsis porque le daba miedo. Y yo siempre digo que si Yahweh no unge al pastor o al maestro, no cualquiera puede enseñar el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué digo de ungir? Porque el Ruach es el que unge. El Ruach de Yahweh, el Espíritu de Yahweh, es el que unge, el que capacita para entender correctamente las profecías. Y como siempre le digo a pastores, ministerios, hermanos, tienen que entender las profecías bíblicas. Aún hermanos que están en la restauración, en las raíces hebreas, están errados en un montón de cosas. Hay hermanos y congregaciones que están esperando los 7 años de tribulación, y esos 7 años de tribulación no van a venir de la manera que nos enseñaron. Como otra doctrina errada que nos enseñaron, que es el rapto. No va a haber un rapto, pero va a haber segunda venida del Mashiach. Y el rapto y la segunda venida del Mashiach son dos cosas diferentes. Por eso, miren la introducción que estoy haciendo para entender el mensaje de hoy. Porque el mensaje de hoy cierra todas las profecías del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Satanás, conociendo la verdad, no quiere que dé este mensaje. No sabe la oposición, los ataques que he tenido para dar este mensaje. Pero damos gracias a Yahweh. ¿Por qué? Porque la verdad de Yahweh tiene que ser anunciada a las naciones. Nosotros como hijos de Yahweh necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos proféticos, lo que viene a la tierra. Cuando vino la pandemia en el mundo, en el 2020, Yahweh me dijo, mi pueblo no está preparado. Mi pueblo tiene miedo a lo que está sucediendo en las naciones. ¿Y dónde está su fe y su confianza en mí? Si yo conozco todas las cosas, si yo soy el dador de las profecías,
Lo que fue, lo que es y lo que ha de venir está en mis manos, me decía Yahweh. Y lamentablemente mucho pueblo de Yahweh no sabe los tiempos que estamos viviendo. Y los tiempos que vienen son los tiempos peores que el ser humano pudo haber vivido en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque las profecías de Yahweh se tienen que cumplir. Así como viene lo malo, así también vienen las promesas de Yahweh. Así vendrá nuestro amado Mashiach y vendrán las promesas celestiales que nos están esperando a todos los hijos de Yahweh. Entonces, cuando hablamos del libro de Daniel y cuando hablamos del libro de Apocalipsis, los dos se conectan. El 80% del libro de Apocalipsis ya se cumplió, ya sucedió. Y yo ahora estoy haciendo un resumen. Pero si realmente quieren estudiar estos dos libros, yo les invito a que vayan al canal de YouTube. Para entender las profecías bíblicas, hermanos amados, hay que sentarnos, hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que orar y pedirle a Yahweh que a través de su espíritu nos dé la luz y el entendimiento. Hay más de 20 mensajes entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis donde enseño versículo por versículo, capítulo por capítulo, para entender las profecías bíblicas. Y yo te aseguro al 100% que si vos te pones a estudiar, a escudriñar, a orar a Yahweh a través de esos mensajes para entender las profecías bíblicas, lo vas a poder entender. Y te vas a dar cuenta que la mayoría del pueblo de Yahweh está totalmente errado con respecto a las profecías de los últimos tiempos. Y yo respeto a muchos pastores, ministros, moré, roé, a muchos siervos de Yahweh, los respeto porque conocen mucho la verdad de Yahweh, pero muchos están errados en esas profecías. Y lo peor de todo, que el pueblo de Yahweh no está preparado. Por eso hace una semana aproximadamente, yo di un mensaje muy bueno que se llama Las 10 plagas de Egipto y el Apocalipsis. En las 10 plagas de Egipto y Apocalipsis les estoy enseñando en ese mensaje la unión que hay en el antiguo pacto con el nuevo. Lo mismo pasa con el libro de Daniel, antiguo pacto, con el libro de Apocalipsis, el nuevo pacto. Hay una unión. Entonces, para entender las profecías del libro de Apocalipsis, necesitamos entender las profecías del antiguo pacto. Porque Yahweh ya conoce todos los tiempos. Él sabe todo lo que va a suceder. Por eso nosotros tenemos que confiar en Él y no confiar en un hombre, no confiar en un presidente, en un país, en una economía, en una moneda. Tenemos que confiar en Él, porque Él es nuestro proveedor, Él es el que bendice, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando hablamos de los juicios de Yahweh, hay 21 juicios que Yahweh determinó en el tiempo sobre las naciones, sobre el mundo entero. A partir del siglo I, Yahweh le mostró a Juan, que fue el que escribió el libro Apocalipsis, lo que sucedería en los 21 juicios de Yahweh. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Y hoy los vamos a ver de una manera de pantalla, de una manera panorámica, para entender bien este tema. ¿Por qué 7 sellos? Porque esos sellos solo la sangre del Cordero, la sangre de Mashiach, lo podía abrir. ¿A través de qué? A través de su sacrificio. Por eso esos 7 sellos comienzan en el siglo I. Cuando hablamos del primer sello, estamos hablando del caballo blanco, donde muchos erradamente enseñan que ese caballo blanco, algunos dicen que es el Mashiach, y eso es un error. ¿Por qué? Porque es un falso Mashiach, ese caballo blanco y el que está sentado. Recuerden que es un plano espiritual. Lo que Juan está viendo no es físico, sino que es espiritual, es un principado, es un ángel que Yahweh manda a través de un caballo a las naciones. Y específicamente
en el siglo I, los primeros juicios van a Israel, a Jerusalén, en el tiempo donde Roma estaba gobernando. ¿Por qué vemos que hay 4 caballos? ¿Qué representa el caballo? Y esto lo enseño, cada simbología lo enseño en los estudios de Daniel y Apocalipsis. El caballo representa velocidad. Sería que 4 caballos vendrían rápido a la tierra, vendrían 4 juicios rápidos de parte de Yahweh desde el tiempo del Mashiach. Es decir, que Apocalipsis 4 dice claramente, ¿quién es digno, dice Juan, de abrir los sellos? Nuestro amado Yahshua, nuestro amado Mesías, porque Él venció la muerte y solo Él puede abrir los sellos. ¿Cuándo se abrieron los sellos? Por medio de su sacrificio. Cuando se cumplió, que dice Daniel claramente, la mitad de la semana, esa famosa última semana, se hará cesar el sacrificio. ¿Por qué? Porque Yahshua mismo, el Mashiach, dio su vida y derramó su sangre una vez y para siempre. Entonces no hay más sacrificio. Se cesó el sacrificio y luego vino la abominación desoladora, donde ese anti-Mashiach, que fue el emperador romano, se sentó en el lugar santo, que fue la destrucción del templo en el año 70. Tenemos que entender que cuando las profecías hablan de un anti-Mashiach, un anti-ungido del Mashiach, del Hijo de Yahweh, no representa a uno. Muchos hubieron en la historia de la humanidad. Entonces tenemos que entender que los primeros juicios se abrieron en el siglo I. Y tenemos que saber que esos caballos eran para el tiempo del primer siglo. El caballo blanco salió para vencer. ¿Y quién fue? El anti-Mashiach que destruyó Jerusalén, el emperador romano. El caballo rojo, el segundo sello fue abierto y que representa ¿qué? Sangre, muerte, sangre inocente derramada, espada. Y eso fue lo que sucedió. Por eso muchos también interpretan mal el libro de Mateo, en el capítulo de Mateo, el capítulo 24, donde el Mashiach está hablando de las profecías. Cuando él comienza a decir, ven todo esto no quedará piedra sobre piedra. Mateo 24, Yahshua está hablando de 2 sucesos importantes. Primero, en la abominación desoladora, año 70, y segundo, su segunda venida. ¿Por qué? Porque él está hablando en 2 tiempos. Y tenemos que entender cada versículo. Cuando él dice, y vendrá la persecución, vendrá la tribulación, ay de las que estén encintas, los tiempos se acortarán, serán tiempos difíciles, oren, que no sean Shabbat. Todo eso sucedió en el año 70. Sucedió en el siglo I, sucedió en la abominación desoladora. No es que va a suceder en un futuro donde 7 años de tribulación van a tener todo el mundo. Porque recuerden que esa profecía que recibió Daniel sobre la abominación desoladora, sobre las 70 semanas de Daniel, sobre la última semana de Daniel, es sobre su pueblo. Gabriel, el ángel de Yahweh, le dice claramente, es sobre tu pueblo, sobre la santa ciudad. Y lamentablemente, muchos hermanos que enseñan las profecías bíblicas se creen que es para el mundo entero. ¿Va a venir tribulación? Sí. ¿Va a venir aflicción? Sí, pero de una manera diferente. ¿De qué manera? A través de los juicios de Yahweh. Y solo el pueblo de Yahweh que tenga la sangre del Cordero será libre de esos juicios. Por eso yo claramente les enseñé que así como Yahweh derramó su poder y su juicio sobre Egipto en el tiempo de la esclavitud del pueblo hebreo, así Yahweh mandará sus juicios que están escritos en Apocalipsis, los que faltan que se abran y sucedan, así va a ser en las naciones. Y solo el pueblo de Yahweh será guardado, todo aquel que tenga la sangre del Cordero en su corazón. Entonces cuando vemos el primer sello, vemos el caballo blanco, el segundo sello el caballo rojo, que representa muerte. El caballo
negro, que es el tercer sello que se abre, es muerte y también hambre. Todo sube de valor. Y muchos dicen, sí, pero eso está pasando hoy. Sí, porque se repite. Todo se repite. Pero en el siglo I, en el tiempo del pueblo de Israel, hubo mucha hambre, muchas enfermedades, por lo que sucedió en el año 70, la abominación desoladora. Luego, el cuarto caballo sería amarillo, que representa muerte, hambre y peste. Entonces, los primeros 4 sellos son 4 caballos, son 4 jinetes, 4 principados enviados por Yahweh para destruir lo que sería la tierra en el tiempo del pueblo de Israel. Yahweh permitió que en un antimashiach se levantara sobre la tierra santa, sobre el pueblo de Yahweh. Y muchos no entienden esto. ¿Cómo puede ser que Yahweh mande ángeles destructores? Sí, cuando estudiamos las escrituras, cuando hay propósito de Yahweh, Yahweh lo manda. Y eso es lo que va a hacer en estos últimos tiempos. Va a haber ángeles de Yahweh que van a traer juicio, destrucción, muerte, hambre, pestes. ¿Pero para quién? Para que aquellos que le han dado la espalda a Él, que han rechazado a su Hijo, que han rechazado su verdad, su Torá, su palabra. Vuelvo a decir, uno ve en Pascua, en Pesach, la película de Moisés, uno ve, ¿no?, todo lo que fue con el pueblo hebreo. Eso fue una pantalla, un ejemplo. ¿De qué? De lo que vendría en los últimos tiempos. Por eso yo siempre digo, y lo volveré a decir y lo volveré a decir, para entender en nuestro amado Mashiach, nuestro amado Salvador, para entender su sacrificio, el nuevo pacto, tenemos que entender el antiguo pacto. Porque si no, nunca conoceremos la verdad. Y vemos que los 4 caballos son juicios que se desataron en el siglo I. Cuando vamos al quinto sello, claramente dice que hay unas multitudes. Juan ve en visión en el mundo espiritual, multitudes de ropas blancas, muertos por causa de la verdad de Yahweh, por causa de su Torá y del testimonio que ellos hacían. Y ellos mismos le decían esas multitudes a Yahweh, ¿hasta cuándo no juzgarás y vengarás la sangre de tus siervos? ¿Por qué? Porque desde la sangre de Abel, todos los siervos de Yahweh en toda la historia de la humanidad están esperando juicio de Yahweh contra todos los que mataron y se volvieron en contra de los siervos de Yahweh, de sus hijos, del pueblo. Y todos los que murieron desde Abel hasta que Yahshua regrese, Yahweh derramará juicio a las naciones. Ahora, muchos han enseñado mal este sello, donde dicen que esas multitudes están hoy en el cielo y están esperando que Yahweh haga juicio. Todas las almas que mueren no están en el cielo, van al Seol. Por eso necesitamos entender lo que es la muerte en las Escrituras. Y como siempre lo he enseñado, es una gran mentira lo que nos han enseñado sobre el infierno. El infierno no existe. Existe el Seol, que es un lugar de muertos, donde van los justos e injustos. Toda alma que muere va al Seol, el lugar donde duermen las almas, esperando las 2 resurrecciones. La primera resurrección es cuando Yahshua regrese en las nubes a buscar a la novia y al pueblo de Yahweh. La segunda resurrección son para los que murieron sin Yahweh, antiguo pacto, y sin Yahshua, nuevo pacto, y serán presentados en el gran trono blanco para que Yahweh los juzgue según sus obras, según sus palabras, según sus hechos. Y el mismo pecado los condenará al lago de fuego y azufre, donde todas las almas que caigan ahí, ángeles caídos y el mismo Satanás, la bestia, el falso profeta, serán destruidos en el lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre no es el infierno. El infierno es una doctrina que en el siglo II y específicamente siglo III se oficializó por el Imperio Romano. El catolicismo inventó esa doctrina.
para gobernar las masas, para gobernar pueblos y que el pueblo tenga temor. Por eso hubo muchos años donde era imposible agarrar una Biblia y leerla porque estaba prohibido, porque solo la Iglesia Católica o solo los papas tenían acceso a la verdad de Yahweh. Entonces, cuando estudiamos el quinto sello, vemos que esas multitudes de vestiduras blancas están dando una representación, una simbología de todos los que murieron, de todos los que fueron salvos, esperando que Yahweh haga juicio. ¿Cuándo sucedería esto? En los últimos 7 juicios, las 7 copas de la ira. La ira de Yahweh son para todas las naciones que han matado a todos los hijos de Yahweh, que han matado a personas inocentes, que han derramado sangre inocente, que han en sí adorado a falsos dioses, a demonios, aún al mismo Satanás. Entonces, cuando vamos al sexto sello, dice claramente que hubo un gran terremoto en el mundo, el sol se puso negro, la luna en sangre y las estrellas cayeron del cielo. Y dice que los poderosos quisieron esconderse a esta manifestación ¿de qué? De todo lo que sucedía, del gran terremoto, del sol en luto, en negro, que está hablando de un eclipse de sol. Entendamos la profecía. La luna en sangre es otro eclipse, donde vemos que claramente Juan está viendo esta revelación y que las estrellas caen del cielo. Y dice que los poderosos buscarán manera de esconderse, pero no podrán. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de los juicios de Yahweh y de la ira del Cordero. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sexto sello ya estamos viviéndolo en la historia. Porque cuando entendemos que del siglo I, cuando digo siglo I, estoy hablando en el tiempo del Mesías, de sus discípulos, se abrieron los caballos y el quinto sello es toda la historia de esas vestiduras blancas de millones de personas que le están pidiendo a Yahweh que haga justicia, que derrame sus juicios, pero están durmiendo en el Seol. ¿Qué es lo que Juan estaba viendo entonces en ese quinto sello? Que Yahweh estaba diciendo, ¿ves todas estas almas que murieron? Están en el Seol, pero ellos están clamando justicia y yo voy a hacer justicia. Yo no me olvido de lo que mi pueblo sufrió durante toda la historia, donde mis siervos sufrieron. No me olvido de todos los que murieron inocentemente, yo voy a hacer justicia. Y la justicia de Yahweh es justa. No como nosotros que muchas veces decimos, vamos a hacer justicia. Y en realidad, nuestra justicia delante de Yahweh no sirve para nada. Porque Él hace justicia de una manera justa. Entonces vemos el sexto sello, que ya estamos a la puerta de que se manifieste. Estamos viendo la luna en sangre, estamos viendo el sol en sí en luto, estamos viendo que muchas cosas están cayendo del cielo y caerán estrellas del cielo. Así como vemos las películas que hace Hollywood, que caen bolas de fuego del cielo y caen por todos lados y muere mucha gente, así sucederá. Y eso es algo que el Padre me ha mostrado hace muchos años y me lo sigue mostrando. ¿Por qué? Porque sé que Él anuncia antes las cosas que sucedan. Él revela, Él les muestra a sus hijos las cosas antes que sucedan. ¿Para qué? Para que podamos creer que va a ser así y que para que podamos prepararnos a lo que viene a la tierra. Por eso yo di un mensaje muy bueno, excelente mensaje que está en el canal de YouTube hace ya un año atrás sobre los tiempos de Noé. Cuando Yahshua dijo, y yo vendré cuando suceda las cosas como en los tiempos de Noé. Y cuando dijo él eso, dijo una gran verdad. ¿Qué significa como en los tiempos de Noé? Así será
mi segunda venida. Por eso en ese mensaje entendemos qué sucedía en el tiempo de Noé. Y estamos ya vislumbrando y viviendo y experimentando ese contexto, ese mover, ese tiempo que Noé estaba viviendo. Era un descontrol, había maldad, había iniquidad, había pecado, había abominaciones delante de Yahweh, y Yahweh dijo, basta, derramaré juicio y destruiré todo ser viviente. Y como siempre les enseño, antiguo pacto tiene simbología del nuevo pacto. El arca representa el madero, el sacrificio de Yahshua. Los animales representan las naciones. Noé representa el Mashiach. La familia de Noé representa a la novia. El que cierre la puerta significa que Yahweh es el que da la orden. Hijo, ve a buscar a la novia. Hijo, levanta a la novia para nuestro reino. Por eso dice Mateo 7. Y se cerrará la puerta y muchos vendrán y dirán, amado Salvador, amado Adón. ¿Qué pasa? En tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos muchos enfermos. Y el Mashiach dijo, yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad, transgresores de la palabra de mi Padre, de los mandamientos de mi Padre, que son mis mandamientos. ¿Por qué? Porque eran falsos hijos de Yahweh, falsos siervos de Yahweh. Yo no los conozco. ¿Quiénes son los que Yahshua conoce? Los que tienen el Espíritu de Yahweh. Porque es el que da testimonio, Romanos dice Pablo, que son hijos de Yahweh. Por eso, como siempre les digo, la verdad de Mateo 25, hay una gran verdad espiritual. Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 se prepararon, 5 no estaban preparadas. Las que tenían lámpara y aceite iluminaban y eran prudentes y estaban preparadas y se fueron con el novio. La lámpara representa la palabra de Yahweh y el aceite el espíritu de santidad de Yahweh. Las otras tenían la lámpara, tenían la palabra, pero tenían poco aceite y escaseaba. ¿Por qué? Porque si tenían poco aceite y escaseaba, no era el verdadero aceite, porque no podían alumbrar. Y dice que fueron a buscar, pero ya era tarde. Quisieron tomar el aceite de las 5 prudentes y dijeron, no, vayan a buscar, nosotros no le podemos dar. La unción no te la puede dar un pastor, un siervo. Los dones, el llamado, la presencia de Yahweh, la santidad, no, eso viene del Padre. Y cuando estudiamos las 10 vírgenes, estamos hablando del pueblo de Yahweh, estamos hablando de la novia, la mitad se quedó. La mitad. La mitad se quedaron y la mitad se fueron. Entonces tenemos que entender que cuando venga nuestro amado Salvador en las nubes, tenemos que estar preparados. Y cuando hablamos del capítulo 8 de Apocalipsis, estamos hablando del último sello. Y ese es el eje de este mensaje. El 7º sello, silencio en el cielo. Lo único que falta en el 6º sello para que ocurra es que las estrellas caigan del cielo y haya un gran terremoto en el mundo. Muchos, ya hace años, muchos estudiosos, muchas personas que conocen todo lo que es la tierra, todo lo que tiene que ver con los terremotos, todo lo que está pasando en la naturaleza, saben que pronto va a haber un gran terremoto. Algunos dicen que es la falla de San Andrés, la famosa falla que cruza parte de Estados Unidos y parte de México. Otros dicen que va a ser un terremoto tan grande que la tierra se va a abrir en varias partes y aún islas van a desaparecer. La pregunta es, ¿cuándo sucederá? Solo Yahweh sabe.
Pero cuando ocurra este gran terremoto y cuando las estrellas comiencen a caer del cielo, el sexto sello se va a cumplir. Y luego se pasará al séptimo sello. Y tenemos que entender qué significa el séptimo sello, que es el último que Yahshua va a abrir. Porque solo Él tiene la autoridad de abrir el séptimo sello y los demás. Y dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como de media hora. Y vi los 7 ángeles de Yahweh que estaban delante de Yahweh y se le dieron 7 trompetas. Cuando habla de trompeta en el hebreo es shofar, el cuerno de carnero, el instrumento que Yahweh escogió para el pueblo de Israel. Porque en el español, en la Reina Valera dice trompeta, pero es el shofar. ¿Qué significa esto? Que en el séptimo sello, cuando hizo silencio el cielo, donde se cumplieron todos los sellos, Yahweh ordenó 7 ángeles con sus instrumentos para el segundo nivel de los juicios de Yahweh a la tierra, que son 7 trompetas. Y sigue diciendo, y vi otro ángel que se paró ante el altar. ¿Qué altar? Del Mishkan de Yahweh, del templo de Yahweh. Porque ese templo y Mishkan que Yahweh mandó hacer a David y que lo hizo Salomón y que existió hasta el año 70, está en el cielo, en el Shamaín, en el reino de Yahweh. Ese altar, ese lugar Kadosh, se presentó un ángel y dijo claramente ahí, versículo 3, capítulo 8. Y dice Juan, y vi otro ángel que se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Yahweh. ¿Qué significa el versículo 3? Juan vio en el mundo espiritual, en el reino de Yahweh, la simbología que estaba pasando en el mundo físico. Él dice que tomó un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Qué es incienso? Fuego, que larga como un humo, como un olor, para añadirlo a las oraciones de los santos. ¿Por qué? Porque en el séptimo sello, millones de hijos e hijas de Yahweh, millones de personas en el mundo, van a clamar y van a orar a Yahweh y Yahweh no va a responder, porque va a haber silencio en el cielo. Cuando ocurre el sexto sello, que va a ser un golpe muy fuerte en la tierra, a través del terremoto, a través de las estrellas caer del cielo y a través de todo lo que está pasando en el mundo y lo que va a seguir pasando, culpa de estos poderosos, de estos gobiernos y de toda la economía, y no quiero hablar mucho de ese tema, porque hay cosas que ya no hace falta hablar, porque ya el mundo sabe para dónde va y quién los gobierna, etc. Sabemos que en el mundo espiritual va a haber un silencio. Cuando el sexto sello termine de concluir a través de ese gran terremoto y a través de las estrellas caer al cielo, vamos a tener un silencio en el cielo. Yahweh no va a responder ninguna oración. Entonces Yahweh va a mandar un ángel, aparte de lo que serían las 7 trompetas, un lapso entre el séptimo sello y el segundo nivel de juicios, que comenzarían las trompetas. Va a haber un ángel que va a tomar claramente fuego y lo va a añadir a las oraciones de los santos y lo va a poner delante del trono de Yahweh. Y miren lo que va a suceder, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y luego comenzaron las 7 trompetas. Entonces, ¿qué va a suceder? Entre el séptimo sello y el sexto va a haber un lapso de silencio.
Y Yahweh me hablaba y me decía, muchos de mis hijos no saben y no entienden mis juicios, pero específicamente no saben lo que es el silencio en mi reino, porque dice que durará media hora. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿cuánto es media hora en el cielo? No es nuestra media hora. No son 30 minutos de acá. 30 minutos de acá no son los 30 minutos en el cielo, en el reino de Yahweh. Porque Yahweh se mueve a través de otro tiempo. El tiempo de Yahweh no es nuestro tiempo. Y nosotros lo sabemos. Entonces esa media hora no sabemos cuánto puede durar. Puede durar un mes, un año, 5, 10. Pero va a haber un silencio en el cielo y Yahweh va a permitir que el sexto sello se manifieste. Y lo que estamos ya viendo en la tierra son dolores de parto, como dice Pablo, refiriéndose a las señales antes de la venida de Yahshua. Ya vemos señales en el cielo, señales en la tierra y debajo de la tierra. Y se seguirán sucediendo cosas y se seguirán manifestando cosas porque Yahweh lo está permitiendo. Y cuando ocurra ese gran terremoto, donde muchas personas van a morir, donde muchas personas van a quedar sin trabajo, sin casas, va a ser terrible porque la tierra va a ser sacudida de una manera impresionante. No va a ser un terremoto común y corriente, va a marcar la diferencia y las estrellas caerán del cielo. Ahí va a empezar a suceder muchas cosas en el mundo y vamos a vivir un temor y en una situación muy complicada donde vamos a decir ¿qué está pasando? Y ahí es donde el séptimo sello se va a abrir y va a haber un silencio en el cielo. Ni aun los hijos de Yahweh clamarán y Yahweh no contestará. Y es una bendición entender esto, hermanos, porque cuando suceda, millones de personas que van a una iglesia, que leen la Biblia y que oran, no van a entender lo que está pasando. Y va a haber un ángel que va a tomar el fuego del altar. ¿Qué representa el fuego del altar? El Ruach de Yahweh. La presencia. Ese fuego que se manifestaba en el lugar santísimo. El espíritu, la Shekinah de Yahweh. Dice que va a tomar y lo va a añadir a las oraciones de los santos. Es decir, que ese mensaje a través del Espíritu de Yahweh va a mandar a la tierra un mensaje a todo el pueblo de Yahweh, diciéndoles, prepárense porque viene el segundo nivel de juicios, comienzan las trompetas a sonar en el mundo entero. Y dice claramente en el versículo 5 que tomó el incensario, lo llenó del fuego y lo arrojó a la tierra. ¿Qué representa el incensario? Las oraciones de los hijos de Yahweh. Y el fuego representa el Ruach, pero también representa juicio. Avisándoles a través de ese ángel Yahweh, prepárense porque viene juicio a la tierra. Entonces la pregunta es, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Estamos ya llegando a los últimos sellos. Estamos esperando ese sexto sello que se termine de cumplir y luego habrá un silencio en el cielo y luego comenzarán las trompetas. Y yo sé que hay muchos hermanos que han visto los sellos en visiones y en sueños, han visto las trompetas y han visto la ira de Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh anuncia antes a sus escogidos que sucedan. Antes que sucedan, Él les revela. Antes que ocurra, Él nos muestra, porque Él nos ama, porque Él quiere que creamos. Por eso es como el tiempo de Noé. Cuando estudiamos el tiempo de Noé, le costó 100 años armar el arca. Y los que saben, los que han estudiado las escrituras en profundidad, saben que nunca había llovido en la tierra. Comenzó a llover después del diluvio. Imagínense que nunca llovió
en la tierra y venga uno y dice se va a inundar la tierra. No, no puede ser, este está loco. Lo mismo pasa hoy. El Hijo de Yahweh, el Hijo del Creador de los cielos y la tierra, va a descender del cielo y va a venir a buscar a su novia y al pueblo de Yahweh y te dicen, vos estás loco. ¿Por qué? Porque solo los que tengan fe son los que se van a ir. Por eso la salvación es por fe. Por eso dice la Escritura, hallará fe el Mashiach cuando Él regrese en las nubes. Porque Él va a regresar en tiempos difíciles, en tiempos de tribulación, en tiempos de aflicción, en tiempos de muerte, en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad. Él no va a regresar en un tiempo calmo o en un tiempo normal. Por eso es una gran mentira lo que nos han enseñado de que viene un rapto y luego vienen los juicios. Cuando millones de cristianos vean en el cielo desatarse los juicios de Yahweh, van a entrar en una locura, van a entrar en una desesperación, y eso es algo que Yahweh ya me lo mostró. Muchos se van a suicidar, muchos van a matar a los pastores, van a prender fuego sus iglesias. ¿Por qué? Porque van a decir, nos han enseñado una mentira, no hay rapto, no hay arrebatamiento. Porque no lo van a entender, porque no entienden las profecías. Por eso, para los que enseñan el libro de Daniel y Apocalipsis, tienen que estar capacitados por Yahweh. Tienen que estar preparados por Él. Porque no es fácil enseñar y no es fácil entenderlo. Entonces, cuando llegamos al séptimo sello, el séptimo sello nos habla de un silencio en el cielo que no sabemos cuánto puede durar, pero Yahweh no va a contestar las oraciones. Lo mismo que pasó, y escúchame lo que te voy a decir, lo mismo que pasó en el pueblo hebreo, donde tenía más presión, donde tenía más trabajo, donde tenía más hambre, donde tenía más necesidad y estaban clamando por un libertador, eso va a pasar en el séptimo sello. Este mundo va a ser un caos por ese juicio que se va a desatar, por todo lo que va a pasar en el mundo, por todo lo que va a pasar en el sistema que viene y el nuevo mundo que viene. Muchos van a decir, ¿qué pasa? Que Yahweh no responde. No hay señal. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay un silencio en el cielo. Hay un antes y un después entre los 7 sellos y 7 trompetas. Por eso tenemos que entender los 7 sellos. Solo el sacrificio de Yahshua, su sangre preciosa, puede abrir esos sellos. Escúchame bien lo que te voy a decir. Todo aquel que tenga la sangre del Cordero será librado de esos 7 sellos. Por eso, dentro de poco voy a dar un mensaje nuevo que Yahweh me dio, que se llama Los Entendidos. Solo los entendidos comprenderán. Solo los entendidos entenderán los tiempos que vienen. Los juicios de Yahweh ya han comenzado desde el siglo I. Lo que estamos esperando que se terminen de decretar y se termine de desarrollar el 6º sello y luego el 7º, que es el silencio en el cielo. Y luego que haya silencio en el cielo, comenzarán las 7 trompetas. Entonces, ¿qué va a suceder con las 7 trompetas? Van a empezar a caer, van a empezar a manifestarse. Y Yahweh, a través de ese ángel, va a contestar a través del Ruach que vienen los juicios, que vienen las trompetas. El primer juicio es granizo y fuego mezclado claramente hacia la tierra. Es decir, una pelota de hielo con fuego. ¿Cómo puede ser hielo con fuego? No se entiende. Granizo con fuego mezclado caerá del cielo. Destruirá árboles, destruirá en sí sembrados, destruirá muchos lugares, aún hogares, casas, personas morirán. Y dice claramente granizo y fuego.
Y cuando estudiamos las plagas de Egipto, también cayó claramente granizo y fuego. Entonces eso simboliza el juicio de Yahweh hacia las naciones. La segunda trompeta dice que caerá una montaña ardiendo en fuego y caerá sobre el mar. Y el mar y las aguas se convertirán en sangre. ¿Qué pasó en Egipto? El río Nilo se convirtió en sangre. ¿Por qué en sangre? Porque Yahweh le va a decir a las naciones, al mundo entero, yo estoy derramando juicio sobre la tierra y sobre las naciones, porque muchos de ustedes han matado a muchas personas, a muchos de mis siervos, hijos y gente inocente. El tercer juicio, caerá una gran estrella ardiendo como antorcha del cielo y contaminará mares y ríos, y las aguas se convertirán en amargas, aún en sangre. Y también será llamada ajenjo, que es amargo. Y siempre dice claramente que un porcentaje será contaminado. Y la pregunta es, ¿el pueblo de Yahweh va a estar? ¿La novia de Yahweh va a estar? Sí, vamos a estar. Si Yahweh nos da vida y llega el tiempo, vamos a estar. Nosotros lo vamos a ver. Así como el pueblo hebreo veía que venían las langostas, que venían en sí las moscas, que venían los piojos, que venían las nieblas, que el agua se convertía en sangre, así que caía granizo y fuego, así el pueblo de Yahweh lo va a ver sobre el mundo entero. Pero todo aquel que tenga la sangre del Cordero será libre de esos juicios. Y acá hay algo tremendo lo que voy a decir. Tremendo lo que voy a decir. Y espero que lo entiendas. ¿Por qué 7 trompetas? 7, número de Yahweh. Perfecto, número divino. ¿Por qué trompetas? Porque las trompetas nos anuncian la segunda venida de nuestro amado Salvador. Todo tiene un porqué cuando entendemos la verdad de las Escrituras. Nada es casualidad. Entonces vemos que en estas 7 trompetas, Yahweh destruirá la tierra, pero el pueblo verdadero de él, ¿por qué digo verdadero? Porque hay muchos falsos, serán guardados. Granizo y fuego, montaña ardiendo en fuego, que producirá tsunamis. Imagínense esa situación, caer una inmensa cantidad de fuego como una bola al mar, va a producir mucha destrucción, no solo terremotos, sino tsunamis, porque abarcará miles y miles de kilómetros. Luego caerá el tercer juicio, caerá una gran estrella, también como antorcha. Y el cuarto juicio, el sol, la luna y las estrellas, la tercera parte se oscurecerá. Ya no vamos a tener 12 horas de sol, ni la luna va a brillar también en el tiempo que fue determinado, ni las estrellas podemos ver en el campo que brillan de una manera impresionante y hay miles y miles y miles y miles de estrellas, tampoco lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la tercera parte empezará a oscurecerse. No va a brillar el sol como tiene que brillar, ni la luna tampoco, ni las estrellas. ¿Por qué? Porque todas las luminarias que Yahweh creó están bajo la autoridad de Él, bajo la autoridad que es Él, el dueño de la creación. Entonces las primeras 4 trompetas, Yahweh afectará el mundo entero. Y Yahweh me lo ha mostrado muchísimas veces, a través de sueños y visiones, viajando en diferentes países, predicando en diferentes países y viendo en los noticieros lo que está sucediendo en el mundo. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Para muchos lo que estoy hablando es una locura, es una película de Hollywood, pero esto va a suceder. Esto va a ocurrir. Muchos van a creer y muchos no. Cada uno decidirá. Pero solo la sangre del Cordero guardará a aquellos que vivan cuando caigan los juicios de Yahweh.
Cuando llegamos a la quinta trompeta, la quinta, la sexta y la séptima son los últimos 3 juicios de las 7 que son las peores. Y el libro de Apocalipsis, Juan dice claramente, ay de los que están en la tierra cuando caiga la quinta, la sexta y la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque las últimas 3 trompetas son las peores. Cuando hablamos de la quinta, dice que Juan, en visión, porque esto fue una visión de un futuro que viene, dice que vio una estrella caer del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando dice que se le dio la llave, esa estrella no es un ángel, porque a veces hay versículos que hablan de estrella y se refieren a ángeles, pero esa estrella es una estrella literal. ¿Qué es que se le dio la llave del pozo del abismo? Se le dio autoridad. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el pozo del abismo? Cuando Apocalipsis habla que hay demonios, que es un lugar donde hay oscuridad, ¿dónde queda el pozo del abismo? Y esto ya lo he enseñado en otros mensajes, que el pozo del abismo es donde cayó Satanás y sus demonios y los ángeles caídos. Y lo he explicado en estudios, ahí en el canal de YouTube lo pueden encontrar, donde explico que geográficamente está en el Triángulo de las Bermudas. Ahí es donde Satanás cayó. Cayó junto con la tercera, cuarta parte de los ángeles que Yahweh había creado. Y cuando hablo de la tercera, cuarta parte, estoy hablando del 34% aproximadamente del todo. Entonces dice ahí que caerá, y cuando vemos el Triángulo de las Bermudas, estamos viendo entre lo que es Puerto Rico, lo que es entre Miami, en esa zona, ahí geográficamente, todos los que han estudiado sobre el famoso Triángulo de las Bermudas, encima es un triángulo, para que entendamos lo que estoy diciendo, vemos que es una cueva de demonios, una cueva donde Satanás está, porque en el mundo espiritual ellos gobiernan ahí. Por eso secuestran aviones, barcos, mucha gente desaparece, y aún los ángeles caídos, que se manifiestan como los grises, que tienen tecnología avanzada, también ellos se mueven en esos lugares. Y para aquellos que no entienden lo que estoy diciendo, he dado varios estudios sobre estos temas que mucha gente no conoce, que en el canal de YouTube, Eric Teixeira, Ministerio de Senda Antigua, lo pueden encontrar. Entonces cuando el ángel, la quinta trompeta, el ángel derrama una estrella que cae del cielo y esa estrella se le da autoridad para abrir el pozo del abismo, dice claramente que se abre el pozo del abismo y sale humo y se oscurece toda la tierra. Es decir, que ese humo que sale del abismo cubre el sol, el cielo y cubre toda la tierra. Es algo muy grande. Y del pozo del abismo salieron demonios, ángeles caídos en forma de langosta. Y se le dio poder para destruir y dañar toda la tierra. Y estos demonios, estos ángeles caídos que estaban encarcelados en ese lugar, atormentaban al ser humano por 5 meses. Y el ser humano en ese tiempo buscaba la muerte y no la podía encontrar. ¿Qué significa atormentar? Ataques espirituales. ¿Alguna vez te atacó un demonio? ¿Te atacó un espíritu oscuro? Es un tormento. Así va a ser en magnitud mundial. Y estos ángeles caídos tenían forma de langosta, pero eran semejantes a caballos que estaban preparados para la guerra. Tenían en sí caras humanas, tenían corazas de hierro, dientes de león y sus colas como escorpión. Eran ángeles caídos en forma de demonios. Y tenían por rey al ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Satanás. Diablo, Belcebú, macho cabrío, el enemigo.
Lucifer, como quieran llamarlo. Y el ángel del abismo se llamaba Abadón, el espíritu de destrucción, el mismo Satanás. Y el primer ay pasó sobre toda la tierra. Entonces la quinta trompeta es el primer ay. Son 3 últimos ay. Pero miren lo que dice ahí, capítulo 9, está hablando Juan de esta quinta trompeta, que es el primer ay. El ay es el dolor, aflicción, que van a salir millones de ángeles caídos, porque son millones, a atacar espiritualmente a miles y miles y miles de millones de personas en el mundo entero. Pero aquellos que tengan la sangre del Cordero serán guardados. Pero miren lo que dice el capítulo 9, dice una gran verdad. Hay un versículo que dice claramente, pero a los que tienen el sello de Yahweh, a los que tienen la marca de Yahweh, a los que están sellados por Yahweh, no los pueden tocar. Y esta es una gran verdad para los que creen que se van al cielo antes que caigan los juicios. ¿Quiénes son los que están sellados? ¿Quiénes son los que están marcados por Yahweh? Todos aquellos que han recibido el sacrificio de su Hijo. Todos aquellos que tienen el espíritu de santidad de Yahweh. ¿Y qué más? Los 144.000 sellados. No se olviden de Apocalipsis 7. Personas que van a ser usadas por Yahweh en los últimos tiempos. ¿Dónde? En medio de los juicios. Por eso esas personas que Yahweh tiene preparadas serán usadas en medio de las trompetas. Ahora, cuando vamos al sexto juicio, la sexta trompeta, el sexto ángel, dice que ese ángel desata 4 ángeles que están preparados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de la humanidad. Y ese ejército que ellos desatan, 4 ángeles que están encarcelados. Y la pregunta es, ¿cuándo lo encarceló? Y antes del diluvio, en el tiempo de Noé, porque los ángeles caídos hicieron desastre en la humanidad. Y luego vemos que repitieron manifestándose en dioses en la antigua Sumeria, Babilonia, los egipcios, etc. Y dice que estos 4 ángeles desatarán 200 millones de ángeles caídos. 200 millones que tendrán cabezas de león, boca grande, dientes de hierro, y saldrá fuego y azufre de sus bocas, y matará a la tercera, cuarta parte de la humanidad en la tierra. Eso también es un ataque espiritual. Recuerden que esto es espiritual, no es físico. Mucha gente va a ser atacada, perturbada, mucha gente va a morir, y la gente no va a entender. Lo mismo que pase cuando el Mashiach regrese a buscar el pueblo de Yahweh, la novia, van a decir que fueron los grises, los extraterrestres. No, porque muchos no entienden el mundo espiritual. Todo lo que está viendo Juan es un mundo espiritual que va a afectar el mundo físico. Y el segundo ay, que es la sexta trompeta, el segundo dolor a las naciones, va a ser un ataque masivo, 200 millones. 200 millones de ángeles caídos que van a ser soltados. ¿Pero qué dice la Escritura? Y todos los que van a ser destruidos y van a morir, y todos los que a través de este juicio, y los que sobrevivirán, ellos seguirán, dice claramente, versículo 20, seguirán adorando a demonios, a imágenes, a santos, a dioses, y no reconocerán que Yahweh es el verdadero Dios. Es decir, que estos juicios van a caer a aquellos que no buscan a Yahweh, que no aceptan a su Hijo. Estos juicios, vuelvo a decir, van a caer a aquellos que no tienen la sangre de nuestro amado Salvador. ¿Por qué? Porque han dado la espalda a Él, a su Hijo, a su palabra,
a su verdad. Y ese es el segundo ay. Entonces el primer ay, el primer dolor a la tierra de estas 7 trompetas, claramente dice ahí que el ser humano será atormentado por muchos ángeles caídos. El segundo ay serán millones, específicamente 200 millones sobre toda la tierra. Y el tercer ay, la 7ª trompeta, y escúchame bien lo que te voy a decir acá, claramente dice ahí la escritura que hubo grandes voces en el cielo y había gran alegría en el cielo y todos los reinos del mundo se juntaron con Yahweh y con el Salvador para reinar para siempre. ¿Qué significa el 7º sello? Todos los reinos, todas las naciones se juntaron delante de Yahweh y delante del Salvador, de Yahshua, en su reino para celebrar y estar juntos para siempre. ¿Qué significa el 7º sello? ¿Qué significa? Significa que ya estarán las bodas del Cordero en el cielo. Que Yahshua ya vendría a buscar a la novia y al pueblo de Yahweh. Significa que todos los hijos de Yahweh ya no estarán en la tierra cuando se cumpla el 7º sello. Porque ¿qué es lo que dice? Viene lo que sigue diciendo. Y todos los que estaban en el reino de Yahweh, aun los ancianos, se postraban y adoraban a Yahweh. Todas las naciones, todos celebraban y estaban juntos. Significa que cuando el 6º sello se desate y entre el 7º, Yahshua vendrá a buscar a su novia. Él vendrá a buscar a su pueblo. ¿Lo dice la Escritura? No, pero el contexto de la Escritura está diciendo que ya todo el pueblo de Yahweh estará en el cielo. Como dice la Escritura, los primeros que resucitarán serán los muertos. Y los otros serán transformados y nos encontraremos con Él en la nube. ¿Y qué más dice? Y el templo de Yahweh será abierto. Y comenzará el tercer nivel de juicio. Por eso tenemos que entender también que en el 7º sello estaremos en el cielo. ¿Por qué? Porque dice, y comenzará el tiempo de juzgar a todos los que han muerto, a todos los que han dado su vida por causa de la verdad de Yahweh. Entonces ese 5º sello que están las multitudes reclamando justicia, ahora dice Yahweh, ahora que la novia de mi hijo está conmigo y está con mi hijo, ahora que mi pueblo está conmigo y estamos en mi reino, y ahora sí voy a derramar mi ira sobre todos aquellos que han rechazado siempre, que han adorado a otros dioses, que han rechazado a mi hijo, que han rechazado su sacrificio. Ahora sí, voy a derramar los últimos juicios, que son las 7 copas de la ira sobre la tierra. Por eso, tenemos que entender que en el 7º sello y en la 7ª trompeta hay 2 verdades espirituales que tenemos que entender. El 7º sello nos anuncia silencio en el cielo, un antes y un después, porque luego vendrán las 7 trompetas. Pero en la 7ª trompeta ya estaremos en el cielo con Yahweh y con nuestro amado Salvador. Ahora viene un tercer nivel de juicio, que son los peores, que es la ira de Yahweh a las naciones. ¿Y por qué se le llama ira? Y entiendan el contexto. Ira no es solamente enojo. Ira es estar enloquecido, desesperado. No es solo enojo, no es que está enojado Yahweh, tiene ira, está encendido, está enloquecido. Y Él va a derramar toda su ira, todo su enojo, todo lo que Él tiene guardado hace mucho
sobre todas las naciones que se han dado realmente en contra de él. Por eso, tenemos que entender que las 7 copas de la ira caerán sobre todas las naciones. Y que sea copas, la palabra copa, se usa mucho la palabra cáliz. Y el cáliz siempre fue un instrumento que Roma usó, que el Vaticano, que la Iglesia Católica y que el Papa usó. Ese cáliz de oro, esa copa de oro que muchas veces usan ellos. Y esto es duro lo que voy a decir para muchos católicos, para muchos que creen en el catolicismo, en la Iglesia Católica, pero cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, esa bestia que habla Apocalipsis es el Imperio Romano. El Imperio Romano, esa cuarta bestia que vio Daniel en el libro de las profecías de Daniel, fue el Imperio Romano. El Imperio Romano hizo desastre en la historia de la humanidad. Y el Imperio Romano es el que creó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando Yahweh habla a Juan en Apocalipsis sobre la bestia es Roma. La imagen de la bestia es la Iglesia Católica. El número de la bestia es el 666, que el número 6, proféticamente hablando en las Escrituras, es número de hombre. Y multiplicado 3 veces es multiplicado en maldad. Cuando Apocalipsis habla del falso profeta, que parece que es un cordero, pero no es un falso cordero, es realmente un lobo, es un dragón, es alguien falso que parece que habla bien porque tiene boca, pero hace blasfemias contra Yahweh, es el falso profeta, es el Papa. El Papa es el falso profeta, porque el Papa dice que puede perdonar pecados y no puede perdonar pecados. Yo no puedo perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados. Solo Yahweh a través de la sangre de su amado Hijo. Por eso todo aquel que no tenga la sangre de Yahshua no puede recibir perdón de pecados. La Iglesia Católica ha hecho desastre en la humanidad. Y lamentablemente millones de personas son católicos, creen en la Iglesia Católica, creen en el Papa, creen en los santos y las vírgenes, pero muchas cosas que ellos hacen son engaños y no son verdades de Yahweh. Entonces, cuando habla de las copas de la ira, se refiere a Roma, al Vaticano, a la Iglesia Católica, al Papa. Por eso dice Apocalipsis 17:18 que las 7 copas de la ira caerán sobre la gran ramera y sobre la gran Babilonia. Tenemos que entender qué es la gran ramera y la gran Babilonia. Dice que la gran ramera se refiere a una mujer que se sienta arriba de una bestia. Esa bestia es Roma. Esa mujer está vestida de escarlata, esa mujer es la Iglesia Católica. El color escarlata es el color de los obispos, de todos aquellos que sirven dentro de la Iglesia Católica. Dice que tiene una copa de oro y que bebe la sangre de los mártires, de los santos. La Iglesia Católica y el Vaticano y el Papa y el Imperio Romano hasta ahora, ya no, pero hasta ahora siguen engañando millones de personas en el mundo, pero durante todos los primeros siglos mataron a miles y miles y miles de personas inocentes. Por eso son esas multitudes blancas que están esperando juicio. Entonces, cuando esta mujer se emborracha de esa sangre, significa que se burla, que pierde el control, hace negocios con los poderosos del mundo, y eso es lo que hace el Papa. Por eso hoy existe el ecumenismo, la unión de todas las religiones. Y el pueblo de Yahweh, los hijos de Yahweh, no son ninguna religión. Porque la religión no la creó Yahweh. La religión no la creó Yahshua. La religión la creó el hombre con Satanás. Por eso cuando Yahshua regrese a buscar a la novia y al pueblo de Yahweh, no va a venir a buscar una religión. No va a venir a buscar una denominación.
Van a venir a buscar a los que tengan al Espíritu de Yahweh y los que tengan la sangre del Cordero en su corazón. Entonces tenemos que entender que también Juan dice que es la gran Babilonia. ¿Por qué? Porque es la confusión de las naciones. La palabra Babilonia significa confusión, porque Roma y la Iglesia Católica ha traído confusión a las naciones. Y ella siendo la madre de las rameras. ¿Por qué? ¿Cuáles son las hijas de las rameras? Las otras religiones. Porque hay muchas religiones. Y Yahweh traerá el juicio sobre ellos. Por eso dice un versículo clave en Apocalipsis 18. Pueblo mío, sal de ahí. Sal de ahí. Antes que venga el día terrible. Sal de esta bestia. Sal de esta imagen de la bestia, de este falso profeta. Porque los juicios caerán en un solo día, dice la Escritura. Y todo quedará en llamas, todo será destruido. Todo lo que es la Iglesia Católica, el Vaticano, será destruido cuando la ira de Yahweh caiga sobre todas las religiones. Por eso la religión no te salva. La religión no te perdona los pecados. La religión es creada por el hombre. La religión es para controlar al hombre, al ser humano, las masas. El único que te salva es Yahweh a través de su Hijo, a través de su sacrificio, creyendo en la sangre del Mesías. Por eso la salvación es por fe, no por obras. No es que yo vaya a la iglesia, me perdona los pecados Yahweh. No es porque ore o lea la Biblia, soy salvo. Eso es obra. La salvación no es por obra, es por fe. Yo creo que el Hijo de Yahweh murió por mí. Listo, sos salvo. Y la fe sin obra es muerta. Si vos crees en Yahweh y en Yahshua, en su sacrificio, tu fe tiene que demostrar obras. ¿Qué obras? ¿Físicas? ¿Ayudar al prójimo? No, obras espirituales. Por los frutos los van a conocer, dijo el Mesías. Esos frutos espirituales vienen a través del Espíritu de Yahweh, teniendo una relación con Él cada día. Entonces, cuando caigan las 7 copas de la ira, va a caer sobre todas las religiones, pero específicamente sobre la madre de las religiones. Y todo el mundo será destruido. Entonces, para ir cerrando este mensaje, les vuelvo a decir, estudien el libro de Daniel, estudien el libro de Apocalipsis, porque así van a poder entender bien este mensaje. Pero para cerrar, tenemos que tener un pantallazo de los 21 juicios de Yahweh a la tierra. Después de las 7 copas de la ira, viene otro tiempo. Después viene el gran trono blanco de Yahweh, donde Yahweh juzgará a todas las almas, donde los libros serán abiertos en el reino celestial. Todos los que murieron sin Yahweh y sin Yahshua se presentarán en el reino de Yahweh en el cielo y serán juzgados por sus palabras, por sus hechos y sus obras. Y todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, ¿cuál es el libro de la vida del Cordero? Todo aquel que recibió la sangre y sacrificio de Yahshua por fe y fueron salvos, están escritos en un libro en el cielo. Los que no se hallaron en el libro de la vida, Yahweh juzgará según sus pecados y los enviará al lago de fuego y azufre, que es la destrucción de todas las almas. Porque la Iglesia Católica nos ha mentido que el alma es eterna. El alma no es eterna. Los ángeles caídos, Satanás y aún las almas humanas serán destruidas en el lago de fuego y azufre. Y no va a ser un tormento como nos han enseñado, de siglos de los siglos. Será la muerte segunda. La muerte primera es por causa del pecado, todos morimos y vamos al Seol. La segunda muerte es el lago de fuego y azufre para los que no han tenido la sangre del Cordero. Entonces recordad los juicios: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Estamos esperando que se termine de manifestar el 6º sello para luego entrar el 7º. Habrá un gran silencio en el cielo, donde la tierra traerá un caos terrible,
donde no habrá salida, no habrá respuesta, y Yahweh empezará a mandar las 7 trompetas. Y solo el pueblo de Yahweh, solo los que tengan la sangre del cordero, serán guardados en medio de esos juicios. Y me atrevo a decir que la mayoría del pueblo de Yahweh no tiene idea de lo que viene a la tierra. Este mensaje se conecta con un mensaje que yo di en junio del año pasado en California, específicamente en Estados Unidos, acerca de lo que viene a la tierra. Y ahí claramente explico todo lo que viene a la tierra. Por eso, no te preocupes, no pienses, no proyectes de acá a 10, 20, 30 años, porque la vida se termina. Disfruta tu familia, disfruta tus seres queridos, tus hijos, tu esposo, tu esposa, disfruta a los hermanos, disfruta lo que puedas, porque la vida hace así. Y pasó. Por eso, abramos los ojos, pidamos a Yahweh luz y entendimiento, podamos pedirle a través de su espíritu poder entender los tiempos y saber que en el 7º sello y en la 7ª trompeta hay 2 verdades espirituales que debemos tener presente, tanto como en el silencio en el cielo como en la segunda venida de nuestro amado Salvador. Por eso dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5, amados hermanos, Yahshua vendrá como el ladrón en la noche para muchos. Porque muchos están en tinieblas, no pueden ver espiritualmente, no pueden discernir. Pero para los que están en la luz, para los que entienden los tiempos, Yahshua vendrá en la señal en el cielo. Esa señal en el cielo es el 7º mes, el Shon Teruah, es fiesta de trompetas. ¿Es casualidad que sea fiesta de trompetas y 7 trompetas? No es casualidad, todo tiene un propósito. Por eso entre la 6ª trompeta y la 7ª, Yahshua regresará. Por eso dice, hallará fe el Mashiach, encontrará fe en la novia, en el pueblo, porque vamos a estar en medio de los juicios. ¿Cuándo apareció Moisés a liberar el pueblo de hebreo de la esclavitud de Egipto? En medio del peor caos. ¿Cuándo Yahweh desató los juicios? En medio del peor caos de más de 400 años de estar en Egipto. Pero en medio de esa presión, envió el libertador. Y así va a ser Yahweh. Ordenará a su Hijo a descender del cielo y vendrá a buscar a la novia y al pueblo. Pero los que están en tinieblas, vendrá como el ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque un ladrón no te va a venir a avisar cuando va a venir a robar. Porque no van a entender los tiempos. No va a venir cuando esté todo calmo, cuando esté todo tranquilo. Va a venir y después vienen los juicios. Me voy al cielo y después vienen los juicios. No va a haber 7 años de tribulación, 3 años medio paz, 3 medio... ¿Va a haber arrebatamiento? No. No entienden los tiempos. No tienen luz. Las profecías, están en tinieblas. La mayoría de los hijos de Yahweh están empavadas, están distraídos, están perdiendo el tiempo, no están escudriñando, estudiando la verdad de Yahweh. Se conforman leer varios versículos una vez por semana y cierran la Biblia y siguen su vida. Muchos no están siendo prudentes, muchos están siendo en sí insensatos, no piensan, no razonan. No se están dando cuenta de lo que están haciendo. Y Yahweh está teniendo misericordia, pero el tiempo se termina. El tiempo se acaba. Y Yahweh está hablando. Yahweh está anunciando. Yahweh está hablando y anunciando lo que viene a la tierra. Y cuando sucedan las cosas en el cielo, nadie podrá decir, a mí nadie me dijo. Yo no lo sabía, porque Yahweh lo está anunciando. No solo en el ministerio de la Cena Antigua, sino en muchos que están en las naciones. Muchos están siendo atalayas, están siendo luz, están siendo faros para alumbrar, para anunciar lo que viene a la tierra. Por eso, claramente dice la Escritura, cuando venga nuestro amado Salvador en las nubes, los muertos, los que están en el Seol, resucitarán primero. Todos los que murieron desde Adán, todos los que murieron en el antiguo pacto, Yahweh,
todos los que murieron en Yahshua, nuevo pacto, resucitarán. Serán transformados en una nueva naturaleza. Y los que estén vivos, los que tengan esa posibilidad de ver a nuestro amado Salvador venir a la nube con legiones de ángeles en el cielo, serán transformados también. Cuerpo humano ya no seremos. Seremos transformados en una naturaleza divina, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Así como estamos, no podemos entrar al reino de los cielos. Por eso seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es un abrir y cerrar de ojos? Un segundo. Un segundo. Seremos transformados. Y Yahweh enviará a los 4 extremos de la tierra a sus ángeles a buscar a la novia, a buscar el pueblo. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. 1 hora y media de mensaje. Damos gracias al Padre. Ha habido mucha oposición porque este mensaje ha sido tremendo, de gran bendición. Y oro al Padre en el nombre de Yahshua que puedas entenderlo, que pueda hacerte revelado en tu mente, en tu espíritu, que puedas entender la gravedad y la importancia que es este mensaje. Porque es una riqueza espiritual que no tiene precio. No tiene precio. Por eso damos gracias a Yahweh por este mensaje. Porque vuelvo a decir, es la cereza del postre. Es el culmine de todas las profecías, tanto de Daniel y Apocalipsis, para entender lo que viene a la tierra y entender los tiempos. ¿Qué significa el séptimo sello? ¿Qué significa el silencio en el cielo? ¿Y qué significa la séptima trompeta? Porque después lo que viene a la tierra es ira, juicio y destrucción. Así que damos gracias al Padre. Bendecimos en nombre de Yahweh, el yo soy el que soy, no hay otro como Él. Damos gracias a su Hijo, el yo soy salva, por eso es Yahshua. Y damos gracias a su palabra y a su Espíritu por estar siempre con nosotros. Damos gracias a todos los hermanos también que son parte del ministerio, aquellos que siempre están apoyando el ministerio por diferentes medios. Damos gracias al Padre y compartan este mensaje a aquellos que realmente entienden las profecías, aquellos que realmente han estudiado Daniel y Apocalipsis. Alguien que nunca estudió Daniel y Apocalipsis no va a poder entender este mensaje, pero alguien que realmente está estudiando lo va a poder entender y comprender. Así que bendecimos en nombre de Yahweh. Gracias a todos los hermanos por estar apoyando el ministerio en oración. A través de las ofrendas también son importantes para poder seguir adelante el ministerio. Y estaremos ya a partir de mañana, nueva semana, nuevo comienzo. Recuerden que este lunes, 22 horas de Argentina, tenemos la primera reunión de matrimonios del ministerio en Facebook. 22 horas de Argentina, no te lo pierdas. El matrimonio diseñado por Yahweh es el primer mensaje. Vamos a tener los últimos lunes de cada mes mensajes sobre matrimonio. Este mensaje, porque muchos hermanos me preguntaban, este mensaje es para los que están casados, los que están en concubinato, para los que están de novios también pueden escucharlo porque pueden aprender muchísimo. Va a estar a cargo a través de Rudy y Rosy Beltrán, un matrimonio que son parte del ministerio, que realmente son de mucha bendición. Y va a estar muy bueno. Ya lo han hecho en varios mensajes, lo han hecho a través de Zoom y a través de a partir de ahora de este mes de abril lo van a hacer a través de Facebook. Así que no se lo pierdan. Lunes 22 horas, martes estaremos con nuevos mensajes y el jueves tendríamos la última clase de la escuela de niños. Así que damos gracias a Yahweh por todo un año de escuela de niños que ha sido gran bendición. Y el viernes también estaremos con otro mensaje en vivo. Y ya la próxima semana comenzaremos con la nueva escuela, todos los miércoles, 22 horas de Argentina, a través de Zoom. La verdad te hará libre, una escuela que va a estar muy buena y de mucha bendición. Así que también estás invitado. Y quiero aclarar con respecto a la escuela que va a ser a través de ofrendas. La ofrenda, todo aquel que quiera y pueda ofrendar,
va a ser de gran bendición para sustentar la escuela y también para poder sustentar el ministerio. Así que damos gracias a Yahweh, seguimos adelante en la senda antigua, aunque las tinieblas se levanten, seguimos adelante, tenemos que ser luz a las naciones, anunciar lo que viene, porque cuando vengan las cosas, ahí muchos vendrán a la verdad de Yahweh. Muchos vendrán a la senda antigua cuando ocurran las cosas que Yahweh determinó. Cuando el cielo se abra y caigan los juicios, millones de personas vendrán a la verdad de Yahweh, a su Torá y a la senda antigua. Yahweh tiene todo bajo control. Tenemos que confiar en Él, esperar en Él, obedecerle a Él y seguirle a Él. Amén. Así que abrazo grande de Argentina a Buenos Aires, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias a Yahweh y nos vemos próximo a otro mensaje en vivo. Bendiciones. Shalom.